Si lo dividimos por etapa o tiempo o momento, yo creo que sería desde 1900 a 1950, que básicamente serían nuestros abuelos. Después iríamos a lo que son nuestros padres, que sería de 1950 hasta 2000, para, bueno, 1990, por ponerlo así. Que serían los padres de muchos de ahora. Y más o menos lo de nosotros. Vamos a dejarlo en 1980. De 1980 hasta ahora. Esos tres tipos de negocio, esos tres tipos de emprendimiento tenían un momento social muy distinto. Porque, por ejemplo, para 1900, 1920, 1930, en el momento que estaba sucediendo ese mundo en esa época, era muy difícil la exposición de información o la exposición de cualquier tipo. Y era más probable que tú estuvieras con una localidad muy cercana. Por ejemplo, vamos a suponer que tus abuelos emprendieron, como decía José David, ellos agarraron su carretilla, empezaron a vender verduras, frutas, hortalizas, lo que sea, y su trabajo era todas las mañanas cosechar, llevar, limpiar, mantener, si tuvieran granja, mantener la granja, sacar el ganado, etcétera. Hay muchos tipos de estos tipos de emprendimiento que hoy en día ya es más comercial y más masivo, pero en ese momento era como en esa estructura sencilla. Entonces, ellos, para escalar su proyecto o tener mayor alcance con su emprendimiento, ellos lo que tenían eran dos opciones. O tenían unos hijos que lo ayudaban, o tenían alguien que lo ayudara cerca, que fuera un vecino, un familiar o lo que sea, o tenían que esperar 5, 10, 20 años para tener otra mano de obra que quisiera trabajar con ellos. Porque no solo se trataba de la cantidad de personas que había, sino de la oferta y demanda que había en ese momento para ese específico producto. Y eso era durante todo el mundo. Como José David tenía a su abuelo que hacía este tipo de cosas, en mi caso mi abuelo hizo algo muy parecido pero con la minería. Pero entonces, comparando como estos dos ejemplos, de la primera carretilla hasta la segunda carretilla, ¿como cuánto tiempo sucedió hasta que eso cambiara? Exacto, pasaron como 4 meses. Era un movimiento súper diferente. Pasaron incluso 5 meses de tener más terreno, como era en ese entonces. Ahora, yo me imagino hoy en día utilizando ese esquema y diciendo, ok, bueno, voy a tener que esperar 4 meses para contratar a otra persona que me ayude con diseño. Tú dirías, mira, mi negocio ya se murió porque ya tengo 20 clientes, 100 clientes, 400 clientes que perdí simplemente por no tener esa extra carretilla. Y estoy utilizando una persona como una comparación sencilla, pero podría ser, imagínate que tengo que esperar 4 meses para tener esa herramienta para mejorar las cosas. Como inaudito para hoy en día. Todo el tiempo que nuestros abuelos tuvieron que pasar haciendo su producto o su proyecto en su emprendimiento era demasiado en comparación a lo que uno tiene que hacer. Y ellos realmente, yo me pongo en el punto de vista de ellos y yo diría, bueno, realmente a ellos no les importaba mucho. Ellos eran más vivir, saber que tenían que hacer cosas, tratar de no desperdiciar nada y ser constante con su trabajo. Cosa que como hoy en día ya se ha perdido mucho, es mucho más difícil mantenerse constante en un proyecto porque salen 10 cosas nuevas que te pueden hacer millonario, lo cual no es la idea. Entonces, ellos pasaban mucho tiempo haciendo esto para dentro de 5 años comprar su negocio o comprar su puesto formal. ¿Cuánto tiempo pasó desde que él, de tu abuelo, tuvo carretillas hasta su puesto formal? Pasaron 2 o 3 años más o menos hasta que tuvo su puesto formal. Como lo que tú estás diciendo, es que yo creo que viene incluso hasta con el trabajo. Yo hoy en día no me veo, no me imagino tampoco ustedes viéndose que van a trabajar en un lugar 30, 35 años para después esperar una jubilación y que tengan la confianza de que esa institución va a durar trabajando todo ese tiempo. Eso es algo que Correcto. nuestros abuelos tenían, pero Exacto. que nosotros no tenemos ni por nada del mundo. Entonces también es como tiempo y estabilidad de las cosas. Como el mundo se ha vuelto tan volátil y tan rápido, es súper diferente. Entonces, desde que tu abuelo nació, empezó a trabajar, supongamos que empezó a trabajar a los 14, porque eso era lo normal antes, A los 12, o a exacto. los 12, Exacto. y a los 32 recién dijo, ok, después de 20 años puedo tener mi local. Fino. El siguiente paso fue tener su familia creció y dijo, ok, le voy a delegar este negocio a mi familia. Ahí ya venía la parte de revolución industrial, las ciudades ya habían crecido, supongamos que era entre 1960 y 1990, 80 más o menos, cuando ya se pasa de abuelos a padres y decir, ok, entonces mi hijo se va a encargar del negocio y mi hijo va a hacer esto. Pero resulta que como había nuevas oportunidades, era muy difícil que eso se mantuviera. Y por ende llegaron las cosas externas y llegó la expansión masiva de muchas cosas. Ahora, yo lo que quiero ver y por de qué se trata todo este video es que cómo era el emprendimiento.
Y yo siento que hace muchos años era mucho más difícil poder escalar y conseguir cosas que entre comillas son más ambiciosas o más rápidas, porque carecías de información, carecías de envío de información, carecías de personal, carecías de oferta y demanda, carecías de muchas cosas que conforme ha ido evolucionando, como tú lo decías, se ha ido acortando el tiempo entre una etapa a otra etapa. Por ejemplo, si nosotros vemos una empresa hoy en día, nosotros sabemos que tener una empresa al menos digital, en un mes tienes que tenerla lista. Si te tardaste más de un mes teniendo tu empresa y consiguiendo clientes, pues se murió tu empresa, tu proyecto no funcionó. Sobre todo para digital, los servicios digitales. Entonces, nuestros padres lo tomaron, ya vino lo que es la radio, ya vino lo que es la televisión, los periódicos eran más masivos porque se podía producir en masas y ya tenían otro medio de expansión y otro medio de captación de nuevos clientes. Por ejemplo, antes, por lo menos para la fecha de nuestros abuelos se acercaban a las ciudades que quedaban a 10 kilómetros. 5 kilómetros, 1 kilómetro, lo más inmediato posible. Y en cambio a nuestros padres ese kilometraje se incrementó un por 10 o un por 100. Exacto. Entonces, básicamente podían cubrir la gran mayoría del país, supongamos que es un país pequeño. Y ahora, en nuestra fecha, nosotros podemos abarcar todo el mundo. O sea, ese por 10 se volvió un por 1000. Pero entonces, ¿cómo ellos llegaban al final o qué tan rápido era esa captación de esos clientes suponiendo que era este esquema agrícola? ¿O Exacto. qué tan difícil era llegar hasta allá? O por lo menos, ¿cuál fue la experiencia de tus padres? Es que lo que yo digo que tú estás diciéndolo, lo puedo poner en palabras sencillas, exacto. Antes estabas en un estado y podrías llegar a toda la gente de ese estado, la globalización te alcanzaba hasta ahí, después nuestros padres pudieron llegar a todo el país y ahora nosotros tenemos la oportunidad de que tenemos el ejemplo, nosotros hemos trabajado en 43 países distintos, teniendo la capacidad de ser encontrados a nivel internacional y que nuestros productos se han vuelto una necesidad global, que lo necesita la persona que tiene una tienda en Uruguay, lo necesita la persona que tiene una estética en Estados Unidos y la persona que tiene un real estate en Dubái. Los chinos, los canadienses, lo necesitan absolutamente todo. Entonces, la globalización de nuestros servicios y la forma en la que se maneja tan rápido el mundo ha hecho que todo cambie drásticamente. De nuevo, los tiempos son muy paulatinos, exacto. Antes tú tenías que durar un año de prueba, era un año de prueba justamente en un trabajo, tenías que durar 2, 3 años para volverte senior, para volverte junior, 5 años para volverte senior. Y ya de ahí para adelante eres un experto. Los tiempos incluso de ese tipo de cosas se han acortado. Nosotros vemos hoy en día, yo creo que el tiempo de la universidad, 5 o 6 años. Es En el demasiado. momento en el que tú entraste, puede que tu carrera ya quedado obsoleta por los avances Ujú. tecnológicos y es algo que me parece tanto aterrador como encouragement. ¿Pero por qué? Porque considero que todos deberíamos no pensar tradicionalmente, porque el mundo ya no está en las tradiciones. Y creo que también eso es parte de este tema principal. El emprendimiento como base es una cosa diferentísima. Es como decir, no sé, pues, el emprendimiento es plata o es bronce y ahorita es como oro. Es una cosa que ha cambiado demasiado y es muy maleable.